A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y oramos en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias a esta hora, Dios, por esta iglesia, por los que escuchan tu palabra, por los que han venido, Dios, dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias en esta hora, Padre, por la vida de todos. Te pido que cada persona que esté orando te esté pidiendo que tu espíritu le hable a su corazón. Que todos estemos atentos a la voz de tu espíritu. Que no haya nada que nos distraiga. Que al contrario, todos estemos atentos a lo que quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos llegado a épocas en las que vivimos, y me imagino usted también, vivimos en un ajetreo tremendo. Vivimos en un mundo donde si usted no camina rápido, se lo van llevando. Hoy andar en el tráfico de este país es terriblemente horrible. Si usted no sale más temprano, ya no llegó. Si usted no logró tomar el autobús que tenía que tomarlo, el otro va a venir repleto. Todos andamos corriendo, todos andamos rápido en nuestro diario vivir. Y muchas veces esa rapidez la trasladamos a la vida espiritual. Y vamos dejando, por todo lo que hacemos, quizás no nos hemos dado cuenta, pero vamos dejando en descuido la vida espiritual de nuestra familia. Vamos dejando en descuido la vida espiritual de nuestros hijos. Somos muy buenos oradores. Oramos muy bien, pero quizás no le enseñamos a nuestros hijos a orar. Quizás amamos la palabra, leemos la palabra constantemente, pero quizás no les modelamos cómo hacerlo. Por eso esta mañana quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Si puede ir conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. Evangelio de Lucas capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Evangelio de Lucas capítulo 11. Del verso 1 al verso 4. Si ve que el que está a la par suya no anda Biblia, compártala. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4. Si gusta, nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra. Lucas, capítulo 11, del verso 1 al verso 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Tome asiento, por favor. Muchos de los que estamos aquí esta mañana, ¿cuántos son papás? Levanten la mano, papá o mamá. Muchos estamos tentados a que la escuela dominical les tiene que enseñar a orar. Si sus hijos estudian en un colegio cristiano, pues usted cree que es parte de la curricular de ellos enseñarles a orar. Y muchas veces nos enojamos y decimos, qué bárbaro, la iglesia no te enseña a orar. Qué bárbaro, en ese colegio a saber qué te enseñan, porque lo que menos te enseñan es a orar.
Cuando usted y yo debemos de recordar que a quien Dios le dio la obligación de enseñarle la vida espiritual a sus hijos son a ustedes mismos. Yo soy el responsable de la vida espiritual de mi familia. Es cierto, en la idea de la mente de todos es que la escuela dominical pueda formar en ellos vidas espirituales. Simplemente la escuela dominical a nuestros hijos les va reforzando lo que nosotros tuvimos que haberles enseñado. Quizás usted vino a los pies de Cristo grande y fue en la iglesia donde usted aprendió a orar, y por eso creemos muchas veces que la iglesia es la responsable de eso. Yo quiero que esta mañana, al salir de este lugar, podamos recordar algo. Existen muchas fuentes, existen muchas fuerzas interesadas en nuestros hijos. Existen muchas personas interesadas en nuestros hijos. La sociedad está interesada en nuestros hijos. Estamos entrando a una época, una etapa en donde el material educativo, la televisión, la música, le enseña a nuestros hijos que en realidad ellos pueden decidir ser lo que quieran ser. Ya no existe mucho en la sociedad el enseñar que Dios creó a Adán y a Eva, sino que ahora quieren enseñar que Dios creó también a Adán y a Esteban. Y esa es la fuerza que nuestros hijos perciben. La música les enseña a nuestros hijos que existen maneras como salirse de la realidad. Muchos de sus hijos quizás oyen música para salirse de la realidad en la que están. Viven en hogares disfuncionales, con papás con problemas de carácter, y ellos oyen música para distraerse. Llega una etapa en la vida de ellos, yo no sé cuántos de ustedes batallan con esto. Sus hijos están más pendientes del teléfono que de usted. Su mundo es el celular. Los audífonos, duermen con ellos, se bañan con ellos, comen con ellos, viven con los audífonos. Y estamos entendiendo algo. Hay muchas fuerzas que están interesados en nuestros hijos, pero también en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá, quizás nuestros hijos han visto que nuestra manera de resolver los conflictos es ir de compras? Mamá se ha peleado con papá, agarra a sus hijos, los cambia y se van a vitrinear. Sus hijos han entendido, esa es la forma de arreglar los problemas. Ven que papá se ha enojado con mamá y sale a dar una vuelta a la colonia. Esa es la manera de evitar pleitos en casa, ir a dar una vuelta a la colonia. Ven que hay conflictos de relación y muchas veces lo que se hace es no hablar. Esa es la manera de arreglar problemas, no hablándonos. Nuestros hijos han visto mucho, no solo de nosotros. Repito, hay muchas fuerzas interesadas en nuestros hijos. Hay muchas fuerzas interesadas en nosotros. Llama la atención esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este pasaje? ¿Qué dice que estaba haciendo? Orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y lo más seguro es que los discípulos vieron a Jesús orar, escucharon cómo estaba orando Jesús y ellos reconocieron algo. Nosotros no oramos como Él. Recuérdese que los discípulos ya a esta etapa habían caminado bastante tiempo con Jesús y por lo tanto ellos habían entendido que orar era una parte importante, una parte primordial. Pero en este pasaje, al ver en el contexto y al leer las palabras, uno ve que ¿por qué los discípulos le dicen al maestro, enséñanos a orar? ¿Por qué van a pedir que les enseñe a orar? Lo más seguro era que los discípulos escucharon cuando Jesús estaba orando y dijeron, Él sí sabe orar. Él sí sabe cómo hablar con Dios. ¿Le puedo preguntar algo en esta mañana? ¿Sus hijos le han visto a usted orar? ¿Le han escuchado a usted orar?
¿Sus hijos saben cómo orar porque usted se los ha mostrado? ¿Sabe que la mayoría de cristianos, nuestras oraciones se vuelven quejas? Nuestros hijos quizás oyen cómo renegamos y decimos: qué bárbaro Dios, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos permite salir de donde estamos? Los discípulos ven a Jesús orar, termina de orar, fueron impactados por lo que narra este pasaje, fueron impactados por lo que Jesús estaba diciendo y le dicen: enséñanos a orar. ¿Cómo se sentiría usted si uno de sus hijos se acercara, y no sé a cuánto ya les ha pasado, sus hijos les dijeran: mamá, papá, quiero orar como vos, quiero orar como tú oras, quiero hablar con Dios como tú hablas con Dios? ¿Cómo se sentiría usted al ver que uno de sus hijos, sin importar la edad, pudiera acercarse? Qué bueno fuera que nosotros como padres pudiéramos motivar que la vida espiritual de nuestros hijos fuera de tal manera que ellos entendieran y ellos comprendieran: todos en este mundo tenemos y vamos a tener dificultades. Todos los que estamos esta mañana en esta iglesia, en alguna área estamos pasando por alguna dificultad, pero sabemos algo: que orar puede cambiar cualquier situación, que hablar con Dios puede cambiar cualquier situación. Pero aún más allá, todos esperaría yo que esta mañana pudiéramos acertar diciendo sí, al reconocer que orar cambia nuestra vida totalmente. Porque a pesar que las situaciones a nuestro alrededor no cambian, pero ya oramos y sabemos que Él sí cambia las cosas. Nuestra vida misma, yo no sé cuántos al poder dar testimonio pueden reconocer: estaba afligido, estaba preocupado, estaba ansioso, no sabía cómo hacer, pero oré y Dios cambió mi estado de ánimo. Oré y Dios puso paz aún en medio de la aflicción. Oré y Dios me enseñó que ahí está la montaña, pero Él es más grande que toda montaña. Qué bueno va a ser que el día de hoy su hijo, su hija, sus hijos puedan ver en usted algo, que a pesar de todo lo que usted esté atravesando, usted sabe dónde refugiarse. Que en vez de arreglar sus conflictos yéndose de la casa, dejándose de hablar, usted tiene un lugar donde se arreglan los problemas. Todos los que tienen vehículos saben dónde llevarlo. No donde su mejor amigo que dice que es mecánico porque peor lo deja, sino que usted sabe dónde lo lleva. Usted lo lleva donde alguien que de verdad arregla vehículos. Hay gente que pone arréglalo todo, fontanero, electricista, de todo. Y si usted lo llama, le quema la casa. No, usted sabe a dónde va a ir. Qué bueno va a ser que sus hijos sepan algo. Los que tienen hijos adolescentes saben que atraviesan una etapa de presión de grupo horrible. Más ahora, existe una tendencia a que sus hijos, si sus hijos no son parte de la moda, ellos no son cool, no se ven pro, ellos no se ven parte de. Y por eso tienen que actuar como ellos, hablan como ellos. Qué bueno fuera que usted les modelara algo, que a pesar de que hay presión de grupo, ellos pueden refugiarse en un solo lugar: la oración. Y la oración sí cambia toda situación. Muchos de los que tienen quizás hijos pequeños o cualquier edad, qué bueno fuera que ellos entendieran por medio de su modelo que no importa lo que estén atravesando, que tienen amiguitos que no les quieren hablar, que tienen jóvenes que los están presionando a hacer cosas, que nuestros hijos sepan algo: el mejor lugar donde se arreglan las situaciones es en el tiempo de oración con el Señor. Pero eso la iglesia no lo va a enseñar quizás, pero eso quizás escuela dominical no lo va a enseñar,
Es más, las series de televisión que sus hijos ven, quizás eso no lo van a enseñar. Usted tiene que modelarle. Usted tiene que enseñarle. No sé cuántos que son padres de adolescentes oran que sus hijas no tomen malas decisiones. Ya su hija quizás entró en una etapa donde usted ya sabe, pues sí, que va a tener que enamorarse y ora. O su jovencito se va a tener que enamorar y ora. Ay, para que esto no metan las patas. ¿Por qué no les enseña a orar? Que Dios les dirija a quien sí saber escoger. Muchas veces nosotros damos por sentado. No, es que ellos van a ir aprendiendo. Nunca dé por sentada la vida espiritual de las personas. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo, que somos adultos, la regamos. Ahora imagínense ellos. Usted y yo, que ya se supone que estamos más grandecitos, fallamos. Tomamos malas decisiones. ¿O habrá alguien aquí que no tome malas decisiones? Ahora imagínese con usted y yo, que ya tenemos más años que nuestros hijos, erramos al blanco. Ahora imagínese ellos. Pero qué sabio va a ser que el día de hoy tome una buena decisión, que sus hijos sepan dónde se arreglan los problemas. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos le vieron orar a usted? ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos dijeron: mamá, ¿y por qué lloras cuando oras? Papá, ¿y por qué lloras cuando oras? Mamá, ¿y qué se siente orar? Yo le puedo preguntar a usted esta mañana: ¿y usted qué siente cuando ora? ¿Por qué no le transmite eso a sus hijos? ¿Cuántos sienten paz al orar? ¿Cuántos sienten gozo al orar? No me va a decir amén a esto, pero ¿cuántos sentirán tribulación al orar? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué no puede transmitirle a sus hijos algo? Quizás esta mañana hay personas que tienen problemas en su matrimonio y sus hijos lo ven. Quizás sus hijos saben que usted tiene problemas en su relación con su pareja y sus hijos lo ven. Más las casas de ahora, que las paredes son de papel bond, todo se oye. Usted sabe que sus hijos saben que usted tiene problemas. ¿Por qué no modelarles a ellos que el lugar donde se arreglan problemas financieros es en la oración? ¿Por qué no modelarles a ellos que el lugar donde se arreglan problemas de salud es en la oración? ¿Por qué no modelarles que el lugar donde se arreglan problemas del trabajo es en la oración? Es más, ¿por qué no modelarles que problemas en la iglesia también se arreglan en la oración? Muchos quizás están recibiendo el modelaje que se arreglan de otra manera. No existe una mejor manera de arreglar las cosas que en la oración. No existe mejor lugar al que usted puede ir que a la presencia de Dios. Y no hay mejor lugar que sus hijos puedan entender que se arregla toda situación que en la presencia de Dios. Los discípulos, al ver a Jesús, fueron impactados y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si usted observa, se ha dicho, los teólogos han dicho, que en realidad el Padre Nuestro es como un esquema de cómo tendría que ser una oración. Que nuestros hijos entiendan que la oración no es hacer una lista de peticiones, como cuando vamos al súper, venimos delante del Señor y presentamos la lista. No, que ellos vean que orar es adorarlo a Él. No sé cuántos de ustedes adoran al Señor antes de orar o durante el tiempo de oración. Porque en realidad la oración no se trata de nosotros, de lo que necesitamos. La oración se trata de reconocer que Él es todopoderoso. La oración se trata de reconocer que Él el día de hoy todavía sigue haciendo milagros. La oración se trata de reconocer que Él mueve montañas. Por eso adorarlo es reconocer: Señor, lo que yo estoy pasando para mí es difícil, pero sé que tú tienes el control de todas las cosas.
Que nuestros hijos vean que orar no solamente es presentar una lista de peticiones, que me falta para pagar, que me duele la rodilla, que no sé qué. Que nuestros hijos entiendan algo. Orar es reconocer: vengo delante del que todo lo puede. Él ya sabe lo que usted necesita. Ya sabe que tiene un jefe que es malo, o tiene compañeros que son malos, o que tiene una presión donde está trabajando o donde está estudiando. Él sabe que usted tiene todo eso. Pero orar es venir delante de Él a reconocer: Señor, para mí todo esto es imposible, pero te doy gracias porque para ti todo es posible. Que sus hijos puedan ver eso. Que el que le rodea pueda entender que orar no es una lista de peticiones y que por arte de magia todo se arregla. Que puedan entender que orar es reconocer: yo no puedo, pero te alabo porque tú sí puedes. Te alabo porque tú tienes control de todas las cosas. Que el tiempo de oración sus hijos puedan ver que usted adora, que usted exalta el nombre del Señor. Me imagino si hubiese quedado por lo menos uno de los hijos de Job, hubieran visto a su padre orar adorando, reconociendo que a pesar de que había perdido todo, él entendía esto: todo lo que me está pasando tiene un plan, porque un Dios bueno lo está permitiendo. Yo le puedo preguntar esta mañana: ¿cuántos tienen a un Dios bueno? ¿Cuántos tienen un Dios bueno? ¿Sabe que orar es reconocer eso? Escuche, orar es reconocer eso. Es venir delante del Señor, que sus hijos puedan oírle. Que orar es reconocer: Señor, gracias. Sus hijos van a preguntar: ¿si por qué estás dando gracias? Si económicamente estás mal. Porque la economía mala no es permitida porque Dios sea malo, sino porque un Dios bueno nos está permitiendo tener una oportunidad. Al que tiene situación económica difícil, un Dios bueno le está dando una oportunidad. Que conozca que Él es proveedor. Que conozca que Él es proveedor. He escuchado testimonios de papás orando de esa manera y sus hijos preguntarles: papá, ¿por qué cuando oraste le dijiste gracias, Señor, por nuestra economía, si está mal? Porque es la única manera de poder reconocer que Dios a sus hijos les permite comprar sin dinero. Yo le puedo preguntar esta mañana: ¿cuántos han comprado sin dinero alguna vez? ¿Cuántos han comprado sin dinero alguna vez? ¿Sabe que cuando alguien le regala algo a usted, está comprando sin dinero? Cuando llega a comer a un lugar y lo invitan, eso es comprar sin dinero. Que sus hijos entiendan esto. Los hijos del Señor, tengamos o no tengamos dinero, tenemos a un Dios bueno. Pero eso a través de la oración los hijos lo aprenden. A través de escucharle a usted, a través de escuchar que el que está enfermo pueda oír sus hijos: mi papá está dando gracias porque está enfermo. El mundo, cuando habla de alguien que está enfermo, habla de un Dios aislado, habla de un Dios lejano. Cuando en el mundo la gente está enferma, dicen: a saber qué estás pagando, uy, a saber qué habrá hecho. Los discípulos tenían una idea así. Ven a un enfermo y le preguntan: maestro, ¿y ahí quién pecó? ¿Él o los papás? Y la respuesta de Jesús sigue siendo válida al día de hoy: no, ninguno de los dos. Es para que el Padre se glorifique. Yo le digo a usted: si hay una enfermedad en su casa, ore de tal manera que sus hijos puedan entender que el Padre se quiere glorificar. Ore de tal manera que en su casa puedan comprender: lo que estamos viviendo es para que el Padre se glorifique. Lo que estamos pasando es para que el Padre se glorifique.
Qué bueno fuera que todos nuestros hijos pudieran tener esa similitud. Hay un ejemplo de la Biblia de una mamá que fue una mamá de oración. Todos han oído hablar de Ana, la esposa del Elcana, ¿sí? Conoce la historia, ¿verdad? Conoce que el Elcana tenía dos esposas, a Penina y a Ana. Y Ana no podía dar a luz, no podía tener hijos, era estéril. Y en ese entonces, en esa época, aparte de ser vista de menos las mujeres, una mujer que no podía dar a luz era doblemente vista de menos. Y para ella era un valor ser mamá. Y todos hemos leído quizás ese momento de la oración de Ana, una mujer que sabía dónde podía encontrar respuesta a su necesidad. Qué lindo va a ser que todos los que estamos acá y tenemos hijos, le enseñemos a nuestros hijos. Hermanos, quejarse en el Facebook no le ayuda a nada. Quejarse con los vecinos no le ayuda en nada. Quejarse con alguien con mucho respeto, hermana, quejarse con su mamá de su esposo no le va a ayudar en nada. Ana sabía dónde refugiarse. Sabía esto. Mi problema, solo una persona puede arreglarlo, y ese es Dios. Que esta mañana usted le modele a sus hijos esto. Su problema, solo hay alguien que puede arreglarlo, y es Dios. Esta iglesia es una iglesia muy misionera, muy evangelista, y usted lo sabe muy bien. Podemos modelarla a nuestros hijos enseñándoles que este país, El Salvador, solo tiene una solución. No es un gobierno, es Cristo Jesús. El único que puede ayudarle a este país se llama Cristo Jesús. El único que puede hacer que la ola delincuencial, los crímenes, asaltos y pandillas disminuya, no es un plan de gobierno. ¿Sabe qué es? Enseñar que Cristo Jesús es la solución. Por eso esta mañana, déselo al Señor ese aplauso, por favor. Yo le invito a que tomemos el ejemplo de Ana. Ana sabía dónde buscar respuesta. Y escuche esto. Ana quebrantó su corazón. Y usted sabe, Dios le regaló ¿a quién? A Ana. A Samuel. Samuel es producto de oración. Yo quiero que esta mañana usted se vaya a su casa con esto en su mente y en corazón. Sus hijos tienen que ser producto de oración. ¿Escuchó? Cuando usted vea a sus hijos, aquellos que tienen hijos en rebeldía, véalos. Sé que a veces le dan ganas de agarrar un garrote, pero véalos. Y véalo en su corazón y diga, este va a ser producto de oración. Vea a su pareja, los que tienen problemas en el matrimonio, véalo. Sé que a veces ora y le dice, Señor, cambiámelo por otro, pero véalo. Y en su corazón diga, este joven o este hombre, o como usted quiera decirle, va a ser producto de oración. Nosotros en el Ministerio de Matrimonios enseñamos esto. Ningún humano puede cambiar a otro humano. La esposa puede hacer lo que sea, pero no va a cambiar a su esposa. Y viceversa, el esposo no la va a cambiar. Y un consejo, que sus hijos puedan ver que usted arregla los problemas con el Señor. Con el Señor. Hace poco le decía en un seminario a un grupo, hermanas, que sus hijos puedan ver que usted arregla sus problemas con su pareja con el Señor, no con otro Señor. ¿Me escuchó? Que nuestros hijos entiendan que los problemas maritales se arreglan con el Señor, no con otro Señor. Ahí está la solución. Ana sabía que su situación era con el Señor. ¿Conoce esa historia? ¿Conoce cómo Ana recibió el milagro de parte de Dios? Y Samuel, a mí me gusta esto que un teólogo dice, Samuel tuvo una madre de oración, porque Samuel fue producto de una oración. Samuel sabía que su mamá amaba al Señor. Yo le invito esta mañana
que medite fuertemente si sus hijos saben que usted ama al Señor. Repito lo siguiente: todos los que estamos aquí esta mañana vamos a atravesar dificultades todos los días. Hay un enemigo que mete colazos todos los días. ¿Cree usted que el enemigo está contento porque usted está aquí? Los que sirven en algún ministerio, ¿creen que el enemigo está contento porque usted sirve? Los que modelan a sus hijos cómo orar, ¿creen que el enemigo es contento porque usted les enseña eso? Van a haber dificultades. Hay aquí quizás esposas que son las únicas cristianas de la familia. O hay esposos que son los únicos cristianos de la familia. Sea uniparental o sea un hogar nuclear. Yo quiero decirle esta mañana esto: estén los dos juntos en la iglesia o esté uno solo, lo que estoy hablando funciona para todos. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque la oración no es en nuestras fuerzas, porque nuestra oración es creyendo que el Todopoderoso tiene control de todas las situaciones. No importa lo que usted esté atravesando, viene sola a la iglesia y es la única de su casa, no deje de orar. Que sus hijos puedan entender: mamá, ¿y por qué papá no ora? No diga: ay, déjalo, que él con el diablo vive. No. Papá, ¿y por qué mamá no ora? Ah, es que salió tu abuela. No. Que sus hijos puedan entender esto. Si usted es la única o el único que ora, por usted el poder de Dios se va a manifestar en su familia. Por usted la gracia de Dios va a visitar su casa. No deje de orar. Ana era la única que oraba. Si el Cana estaba bien, si su otra mujer Penina le daba hijos, si la única que estaba cargada era Ana, puede ser que la única cargada sea usted, hermana, y a su esposo, ay, déjalos, ellos solos tienen que aprender a defenderse en la vida. Usted sabe algo, usted sabe quién puede defender a sus hijos en esta vida. Usted sabe quién puede defender su familia en esta vida. Usted sabe quién puede defenderle en esta vida. Y ese se llama Cristo Jesús. Y Él está aquí con nosotros esta mañana. Denle un aplauso al Señor, por favor. Usted muchas veces quizás lo ha leído. Deuteronomio dice: enseña en tu casa. Enseña al caminar, enseña al acostarte, enseña a levantarte, enseña. ¿Por qué para Dios es importante enseñar? Porque Él sabe que hay fuerzas alrededor nuestra que nos quieren enseñar otras cosas. No, mamá, yo busco al Señor a mi manera. No hay manera de buscar al Señor, solo la manera de Dios. Usted tiene que modelarle a sus hijos que vale la pena venir domingo a domingo acá. Usted tiene que modelarle a sus hijos que vale la pena el tiempo de oración que usted dedica en su casa. Usted tiene que modelarle a sus hijos y enseñarles 5 minutos que usted ore pueden cambiar rotundamente el resto de su día. ¿Cómo se obtienen las guerras? Las victorias en las guerras, peleando. Pero nuestra pelea es en la oración. Ana enseñó eso. Tenía una guerra fuerte. Penina la hacía sentir mal. Ella se sentía mal. La sociedad la hacía sentir mal. E indirectamente su esposo, al ser indiferente, la hacía sentir mal. Pero Ana sabía esto: aunque todo mundo esté en contra mía, yo sé quién está conmigo, y ese es Dios. Puede estar todo el mundo en contra suya, pero si usted ora, usted sabe esto: si Él con usted, ¿quién contra usted? Usted tiene un lado vencedor, y ese es el lado de Cristo Jesús. Samuel se volvió producto de la oración. Su mamá era una mujer de oración. ¿Y sabe qué es lo lindo? La Biblia registra 2 oraciones de Ana. Una abatida, una afligida, una necesitando un milagro.
Y la otra oración que registra es una mujer agradecida porque recibió lo que estaba pidiendo. Que sus hijos puedan ver eso en usted. Que le vean orando sin cesar, como dice la Biblia. Y que ellos aprendan esto. Va a proveer, va a sanar, va a ayudar, va a abrir puertas. Vamos a tener lo que necesitamos. Pero que sus hijos puedan ver que usted no deja de orar por eso. Que aunque soplen fuerte los vientos y le quieran desmotivar, usted sabe que lo mejor va a ser orar, porque sabe dónde está la solución para sus necesidades. Tenemos una tarea grande: enseñarle a nuestros hijos, enseñar en nuestra casa que los problemas se arreglan orando. Y repito esto, sin importar si solo uno de los dos se congrega. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de buscar el rostro de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es ahí donde se arreglan las situaciones difíciles. Ana lo sabía. Los discípulos, al ver orar al maestro, dijeron: wow, enséñanos a orar. Repito, el Padre Nuestro es como un esquema. ¿Cómo podemos orar? No solo es pedir, es agradecer, es reconocer que tenemos a un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Es reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso. Es reconocer que tenemos a un Dios pronto para auxiliar a sus hijos. Pero también tenemos a un Dios que permite que pasemos por situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que comprendamos algo: Él es experto en hacer milagros. Y esta mañana yo le invito: enséñele a orar a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan algo. El mundo ofrece salidas que en realidad se vuelven problemas, pero Dios ofrece una salida que da la victoria para cualquier necesidad. ¿Tiene una situación difícil? Yo le invito esta mañana: vengamos a orar y creamos que la oración tiene poder. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor, esta mañana. Enseñemos a orar a nuestros hijos, pero modelándoles cómo podemos orar. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está esta mañana?